Mi nombre es Javier, aunque por más de 30 años aquí en Arizona, para casi todos, fui solo el jardinero. Tengo 58 años y mis manos parecen mapas de una tierra que ya no existe. Cada línea, cada callo, es un jardín que planté, un árbol que podé, un desierto que obligué a florecer para otros. Soy de un rincón de Oaxaca donde el sol pega distinto, donde el aire huele a copal y tierra mojada. Llegué a este país con 28 años, la espalda fuerte y una sola imagen en la cabeza. La carita de mi hija Sofía, que apenas tenía 2 años y se quedaba con su abuela. Mi plan era el de todos, el que se cuenta en susurros en las plazas del pueblo. Trabajar unos años, juntar dinero y regresar para construir una casa, para que a Sophie no le faltara nada, para que estudiara y fuera alguien. Pero los años se hicieron elásticos, se estiraron como una liga a punto de romperse, y esos poquitos años se convirtieron en una vida entera. Mi vida se volvió un ciclo silencioso, un ritual que empezaba antes de que el sol de Phoenix quemara el asfalto. El olor a gasolina de la podadora, el zumbido de las recortadoras, el perfume de las rosas ajenas, esa fue la banda sonora de mi existencia. Yo era un fantasma vestido de overol, un hombre invisible que embellecía los patios de gente que nunca aprendió mi apellido. Me volví experto en desaparecer a plena vista, en moverme por esas mansiones sin hacer ruido, sin dejar rastro más que el de un césped perfectamente cortado. Aprendí a leer el lenguaje de las plantas mejor que el de las personas. Sabía cuándo una bugambilla necesitaba agua solo con ver el tono de sus hojas. Sabía cómo convencer a un cactus de dar flores en primavera. Me enorgullecía mi trabajo, porque era lo único que sentía realmente mío. En cada jardín que dejaba impecable, era como si estuviera mandando una carta a mi tierra, como si le dijera a mi Sofía: «Mira, tu papá sabe crear belleza, aunque su vida no lo sea». Cada dólar que ahorraba quitándomelo de la comida, del descanso, de un par de zapatos nuevos, era una promesa. Era un ladrillo para esa casa que construía en mi mente, una página del libro universitario que ella leería. Nunca tuve lujos, nunca una vacación. Mi único tesoro era una foto gastada de Sofía que guardaba en la cartera, una foto donde todavía era una niña con moños en el pelo, aunque ya fuera toda una mujer. Pero ser invisible tiene un precio muy alto. El precio es que te olvidas de tu propia voz. Te acostumbras tanto al silencio que un día te das cuenta de que ya no sabes cómo gritar, cómo pedir, cómo decir «aquí estoy». Yo vivía en un cuartito detrás de la casa de uno de mis patrones, un espacio que olía a humedad y a recortes de pasto. Por las noches me sentaba en el catre y escuchaba las risas de sus hijos jugando en la alberca, el sonido de sus fiestas, de sus vidas plenas. Yo no sentía envidia, no era eso. Era una especie de melancolía profunda, una soledad que se te pega a los huesos y que ni el calor del desierto puede quitar. Hablaba con Sofía cada domingo, una llamada que era el centro de mi semana. Ella me contaba de la escuela, de sus amigas, de sus sueños. Yo le mentía, siempre le mentía. Le decía que estaba bien, que comía bien, que tenía amigos. No le contaba del dolor de espalda, de los días que trabajaba con fiebre, de la humillación de que te pagaran menos de lo acordado, solo porque saben que no puedes reclamar. No quería que mi sacrificio sonara a lamento. Quería que sonara a victoria, aunque por dentro sintiera que la batalla me estaba consumiendo lentamente, año tras año. Con el tiempo, uno aprende a construir una fortaleza dentro de sí mismo. Mi fortaleza estaba hecha de rutina. Levantarme a las 4:30, el café amargo sin azúcar, la camioneta vieja quejándose en el frío del amanecer. El trabajo era mi refugio y mi condena. Mientras mis manos estaban ocupadas, mi mente no tenía tiempo de viajar a Oaxaca, de imaginarme los cumpleaños de Sofía que me perdí, las Navidades, el día que se graduó de la preparatoria, y solo pude verla en una foto que me mandó por mensaje. Es curioso cómo funciona la memoria del inmigrante. Se congela en el tiempo. Para mí, Sofía seguía siendo en parte esa niña de la foto, aunque su voz en el teléfono ya fuera la de una mujer. Y mi pueblo, en mi cabeza, seguía siendo el mismo que dejé,
con las mismas calles de tierra y la misma gente sentada en la plaza. Sabía que no era cierto, que todo había cambiado, pero aferrarme a esa imagen era una forma de no sentir que lo había perdido todo, que el tiempo me había robado no solo mi juventud, sino también mi lugar en el mundo. Me hice de pocos amigos, casi todos como yo, hombres de sombra que hablaban poco y trabajaban mucho. Nos veíamos a veces los domingos en un parque. Llevábamos comida, unas cervezas, y por unas horas volvíamos a ser nosotros. Hablábamos de nuestros pueblos, de nuestros hijos que crecían lejos, de la política de México, del último partido de fútbol. En esos momentos, el peso se sentía un poco más ligero. Recuerdo a Manuel, un hombre de Michoacán que trabajaba en la construcción, que siempre decía: «Somos como árboles de esos que crecen en las macetas. Echamos raíces, sí, pero no son profundas. Con un empujón nos pueden arrancar». Esa frase se me quedó grabada, porque era la verdad. Vivíamos con un miedo sordo, constante. El miedo a una luz de policía en el espejo retrovisor, a una pregunta de más en la tienda, a una enfermedad que te dejara sin poder trabajar. Ese miedo te obliga a ser más pequeño, más callado, a no llamar la atención bajo ninguna circunstancia. Era una vida a media luz, una existencia en los márgenes de un país que usaba nuestras manos, pero que no quería ver nuestras caras. Y yo acepté esas reglas por 30 años. Fui el jardinero perfecto, puntual, trabajador y sobre todo invisible. Mi único contacto real con el mundo de ellos era a través de los jardines. Yo conocía sus vidas por los juguetes que dejaban tirados en el césped, por las conversaciones que escuchaba a través de las ventanas abiertas, por el tipo de flores que me pedían para sus fiestas. Creaba paraísos para gente que vivía en ellos, mientras mi paraíso personal, mi Oaxaca, mi Sofía, se volvía cada vez más un recuerdo borroso, una fotografía en sepia. El dinero que mandaba cada mes era la prueba tangible de que mi vida aquí tenía un propósito. Gracias a eso, Sofía entró a la universidad a estudiar para ser enfermera. Cada vez que me hablaba de sus clases, de sus prácticas en el hospital, yo sentía que el cansancio de la semana se me borraba del cuerpo. Sentía que cada gota de sudor había valido la pena. Ella era mi obra maestra, mi jardín más importante, el que yo cuidaba a distancia con el abono de mis remesas y el agua de mis ausencias. Yo creía que ese era el contrato no escrito de mi vida, mi soledad a cambio de su futuro. Jamás imaginé que el destino pudiera ser tan irónico, que justo cuando empiezas a creer que dominas el arte de ser invisible, la vida te pone bajo el reflector más potente y cegador que existe. Mi rutina era tan predecible que podía caminar por ella con los ojos cerrados. Los lunes, la casa de los señores Peterson, con sus rosales que exigían una paciencia de santo. Los martes, el complejo de departamentos de lujo, donde el ruido de mi maquinaria era lo único que rompía el silencio de la mañana. Cada día tenía su lugar, su tarea, su pequeño desafío. Me había vuelto una máquina de eficiencia, un maestro en el arte de optimizar el tiempo para poder tomar un trabajo extra, para poder mandar un poco más de dinero ese mes. Sofía estaba en su último año de la carrera y los gastos eran más grandes. Me decía que no me preocupara, que ella podía buscar un trabajo de medio tiempo, pero yo me negaba. Mi orgullo, mi única vanidad, era saber que ella solo tenía que dedicarse a estudiar, que yo podía con todo. Tú eres lo primero, mija. Lo demás no importa, le decía. Y lo sentía de verdad. Mi vida se había simplificado a esa única misión, y en esa simpleza encontraba una extraña paz. Ya no soñaba con regresar pronto. El regreso se había convertido en una meta lejana, un punto en el horizonte que nunca parecía acercarse. A veces pensaba que quizás moriría aquí, en mi cuartito, y me encontrarían días después. Sacudía esos pensamientos de mi cabeza. La autocompasión es un veneno para el que vive al día. En 30 años, nunca tuve un problema. Ni una multa de tránsito, ni una discusión, ni una sola razón para que alguien se fijara en mí. Era un ciudadano modelo sin ciudadanía.
Pagaba mis impuestos con un número que me inventé hace décadas. Consumía, trabajaba. Era parte del motor de este país, pero desde la sala de máquinas, donde nadie te ve. Mis patrones me apreciaban a su manera. Me dejaban comida en el refrigerador a veces, me daban un aguinaldo en Navidad, me preguntaban por mi familia con esa curiosidad distante de quien pregunta por el clima. Para ellos, yo era confiable, un buen hombre. No se preguntaban dónde dormía, qué comía, si tenía seguro médico. Esas preguntas no eran parte de nuestra relación. Yo era el jardinero, y mientras sus jardines estuvieran perfectos, el resto de mi humanidad no era relevante. Yo lo entendía y no lo juzgaba. Era el orden de las cosas. Ellos tenían sus vidas, yo la mía. La frontera entre sus mundos y el mío era tan clara y definida como el borde de sus céspedes recién cortados. Y yo nunca, jamás, intenté cruzarla. Pero la vida tiene una forma muy extraña de recordarte que no controlas nada. Uno puede pasarse décadas construyendo un muro de discreción, ladrillo por ladrillo, y un solo segundo, un instante inesperado, puede derrumbarlo por completo. Fue una tarde de sábado. Yo estaba terminando mi trabajo en la casa de la familia Miller. Era una de esas tardes bochornosas de Arizona, donde el aire se siente pesado y el cielo amenaza con una tormenta que nunca llega. Estaba guardando mis herramientas en la camioneta, cansado, sudando, pensando solo en llegar a mi cuarto a descansar. El señor y la señora Miller no estaban en casa, solo su nieto, un niño de unos 5 años llamado Leo, que jugaba cerca de la alberca. Su mamá, la hija de los Miller, estaba adentro hablando por teléfono. Yo lo veía de reojo, como siempre, sin querer entrometerme. El niño corría, se reía, lanzaba un juguete al agua, un juego de niños, normal y corriente. Pero entonces, en una fracción de segundo, el juguete se fue muy lejos. El niño se estiró para alcanzarlo, resbaló en el borde mojado y cayó de cabeza a la parte más profunda de la piscina. No hubo un grito, solo un chapoteo sordo y un silencio repentino y terrible que me heló la sangre. En ese momento, los 30 años de invisibilidad se hicieron polvo. No hubo tiempo para pensar en las consecuencias, en quién era yo, en dónde estaba. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Solté la manguera que estaba enrollando y corrí. Salté la pequeña cerca que rodeaba la alberca y me lancé al agua con todo y ropa, con las botas de trabajo puestas que de inmediato se sintieron como anclas de plomo. El agua clorada me ardió en los ojos, pero pude ver al pequeño Leo hundiéndose, sus bracitos moviéndose sin coordinación. Lo alcancé en unas cuantas brazadas, lo tomé por debajo de los brazos y lo empujé hacia la superficie. Pesaba poco, pero el pánico lo hacía retorcerse. Con el corazón martillándome en el pecho, lo saqué del agua y lo puse sobre el concreto caliente. No respiraba. Su cara estaba pálida, con un tono azulado en los labios que me llenó de un terror que nunca antes había sentido. Recordé vagamente un curso de primeros auxilios que tomé en México hace una eternidad. Comencé a hacerle compresiones en el pecho, con mis manos grandes y toscas sobre su pequeño esternón, contando en mi cabeza: 1, 2, 3. La madre del niño salió de la casa justo en ese instante, atraída por el ruido. Cuando me vio sobre su hijo, su cara se descompuso en una máscara de horror y confusión. Empezó a gritar, un grito agudo, desgarrador. Yo solo pude decirle, jadeando: «Se cayó, no respira, llame a una ambulancia». Ella pareció reaccionar, sacó su celular y empezó a marcar el 911 con manos temblorosas. Yo seguí con las compresiones, rogándole a Dios, a la Virgen, a quien fuera que me estuviera escuchando, que ese niño volviera en sí. Después de lo que pareció una eternidad, el pequeño Leo tosió violentamente, escupiendo un chorro de agua. Empezó a llorar, un llanto débil, pero el sonido más hermoso que he escuchado en mi vida. Lo puse de costado mientras llegaba la ayuda, y su madre se arrodilló a mi lado, llorando también, tocando al niño, llamándolo por su nombre. Yo me quedé ahí, empapado, temblando, con la adrenalina bajando de golpe,
y dejando un vacío helado. Los paramédicos llegaron en minutos, junto con la policía, como es el protocolo. Se hicieron cargo del niño, lo envolvieron en una manta y se lo llevaron para revisarlo en el hospital. Cuando todo pasó, me di cuenta de que yo era el centro de atención. La madre me abrazó, llorando, dándome las gracias una y otra vez. Los policías se acercaron a mí. Me hicieron preguntas. Mi nombre, qué había pasado. Yo respondí con la voz entrecortada, todavía en shock. Uno de ellos me puso una mano en el hombro y me dijo: «Hiciste un buen trabajo, hombre. Salvaste la vida de ese niño». Me pidieron mis datos, mi dirección. Y yo, en mi estupor, en mi alivio de que el niño estuviera bien, se los di. Les di el nombre con el que me conocían mis patrones, la dirección del cuartito donde vivía. No pensé. ¿Cómo iba a pensar en ese momento? Mi instinto, el de proteger a un niño, había anulado por completo el instinto que me había mantenido a salvo durante 3 décadas, el de ser invisible. En ese momento, en medio del caos, solo sentí el orgullo de haber hecho lo correcto. Sentí por primera vez en mucho tiempo que yo era alguien. No sabía que ese acto de humanidad, esa decisión de un segundo, sería el principio del fin de la vida que tanto me había costado construir. Al día siguiente, mi vida seguía pareciendo normal, al menos en la superficie. Me levanté a la misma hora, con el cuerpo adolorido por el esfuerzo del día anterior. Fui a trabajar a otra casa, podé otros rosales, corté otro césped. Pero algo en el aire se sentía distinto. Mi teléfono empezó a sonar. Eran los Miller, los abuelos del niño. Me llamaron para darme las gracias, con la voz quebrada por la emoción. Me dijeron que Leo estaba perfectamente bien, que los doctores dijeron que mi rápida acción había sido crucial. Me ofrecieron dinero, una recompensa. Yo me negué. «No, señor. ¿Cómo cree? Hice lo que cualquiera hubiera hecho», les dije. Ellos insistieron en que querían hacer algo por mí. Yo no sabía qué decir. La gratitud era un idioma que casi había olvidado. Por la tarde, la hija de los Miller, la mamá de Leo, apareció en la casa donde yo estaba trabajando. Me trajo comida, un pastel y volvió a abrazarme. Me dijo: «Javier, la gente tiene que saber lo que hiciste. Eres un héroe». Yo me sentí incómodo. La palabra héroe no encajaba conmigo, con mi vida de sombras. Le pedí que por favor no hiciera nada, que no era necesario. Pero la gratitud es una fuerza poderosa y a veces imprudente. Ella no me hizo caso. Habló con un canal de noticias local. Les contó la historia del jardinero inmigrante que salvó a su hijo de ahogarse. Y la historia, para mi desgracia, les encantó. Era la historia perfecta, emotiva, inspiradora, con un héroe inesperado. Un equipo de reporteros me buscó. Me encontraron trabajando al día siguiente. Me sentí como un animal acorralado. Me pusieron una cámara en la cara, un micrófono. Me preguntaban cómo me sentía, qué pensé en ese momento. Yo apenas podía balbucear unas pocas palabras en mi inglés limitado. Estaba aterrado. En mi mente una alarma sonaba sin parar. «No llames la atención, no llames la atención». Pero ya era demasiado tarde. El muro que había construido durante 30 años se había derrumbado y yo estaba expuesto, a la vista de todos. Esa noche, mi cara salió en el noticiero de las 6. El titular decía: «Héroe humilde, jardinero salva a niño». Mis patrones me felicitaron. Algunos vecinos me saludaban en la calle. Por un par de días sentí una extraña mezcla de orgullo y pánico. El pánico, lamentablemente, tenía más fundamento. Una semana después del incidente, cuando la euforia de la noticia ya se había calmado, fue cuando pasó. Era una mañana de martes. Estaba cargando la camioneta para irme a trabajar, igual que cada mañana. 2 camionetas negras, sin insignias, se detuvieron bruscamente frente a la casa. De ellas bajaron 4 hombres con chalecos que decían «IC». Se movían con una calma profesional que daba más miedo que cualquier grito. Uno de ellos se me acercó, sostenía una tableta electrónica. «¿Javier López?», preguntó, pronunciando mi apellido con dificultad. Yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Asentí con la cabeza, incapaz de hablar.
Él me mostró mi propia cara en la pantalla de la tableta. Era una captura de pantalla del noticiero. «Te vimos en la televisión», dijo el oficial, sin rastro de ironía en su voz. «Buen trabajo con el niño». Y entonces, con la misma calma, me dijo que estaba bajo arresto por mi estatus migratorio. Me pidieron que pusiera las manos en la espalda. Sentí el frío del metal de las esposas en mis muñecas. Todo pasó en silencio, sin drama. Mientras me metían en la parte de atrás de la camioneta, lo único que podía pensar era: me encontraron. Después de 30 años, me encontraron porque hice algo bueno. La ironía era tan cruel, tan amarga, que sentí ganas de reír y llorar al mismo tiempo. El mundo se encogió y se volvió del color del concreto. La camioneta no tenía ventanas en la parte de atrás, así que no pude ver por última vez las calles que había recorrido por 30 años. Solo sentía el movimiento del vehículo y el latido de mi propio corazón, que sonaba como un tambor de guerra en mis oídos. El viaje fue corto. Me llevaron a un centro de detención en Eloy, un lugar en medio del desierto cuyo nombre había escuchado en susurros temerosos entre mis compañeros. Era una fortaleza de cemento y alambre de púas, un lugar diseñado para borrar identidades. El proceso de ingreso fue una humillación calculada. Me quitaron mis botas de trabajo, mi cinturón, mi cartera con la foto de Sofía. Me dieron un uniforme naranja, demasiado grande, que olía a desinfectante. Me tomaron las huellas dactilares, me hicieron una foto. Dejé de ser Javier, el jardinero, y me convertí en un número, un expediente. Un caso más en un sistema que no tenía tiempo para historias personales. Fui un héroe en la televisión por un día y al siguiente era un criminal sin juicio. Me metieron en una celda grande con otros 50 hombres. Hombres de todas las edades, de todos los rincones de México y Centroamérica. Algunos acababan de llegar como yo con la mirada perdida y el miedo fresco en la cara. Otros llevaban meses allí y en sus ojos se veía una resignación opaca, una ausencia de esperanza que era casi más aterradora que el miedo. El aire estaba cargado de una tristeza pesada, una mezcla de olores de sudor, comida mala y desesperación. Nadie hablaba mucho. El silencio era denso, interrumpido solo por el ruido de las puertas metálicas y las órdenes que los guardias gritaban en inglés. Me senté en una litera de metal, la de arriba. Miré mis manos, las mismas manos que habían salvado a un niño, que habían creado belleza en tantos jardines. Ahora estaban vacías, inútiles. Me sentí despojado, no solo de mi libertad, sino de mi propósito. ¿Quién era yo sin mi trabajo, sin mi rutina, sin la posibilidad de mandar dinero a mi hija? La respuesta era aterradora: no era nadie. Tuve derecho a una llamada. Una sola. Con manos temblorosas, marqué el número de Sofía. Era de madrugada en Oaxaca. Contestó con la voz adormilada. «Papá, ¿estás bien? No es domingo». Se me hizo un nudo en la garganta. No podía decirle la verdad, no así. ¿Cómo le explicas a tu hija, a tu única razón de vivir, que todo por lo que has luchado se ha derrumbado? Volví a mentir, como tantas otras veces. «Sí, Micha, todo bien. Solo que voy a estar muy ocupado unas semanas. Un trabajo grande, lejos. Quizás no pueda llamar». Pude sentir su confusión a través del teléfono. «¿Pero estás bien, apá? Te oyes raro». «Estoy bien, no te preocupes. Tú enfócate en tus exámenes, te quiero mucho». Colgué antes de que se me rompiera la voz. Me quedé sosteniendo el auricular, con la frente apoyada en el metal frío de la pared. Lloré. Lloré en silencio, como había aprendido a hacer durante 30 años. Un llanto sin sollozos, solo lágrimas calientes que se deslizaban por mi cara sucia y caían sobre el uniforme naranja. Había protegido a mi hija de mi sufrimiento toda mi vida, y ni siquiera en el peor momento de mi existencia podía dejar de hacerlo. Los días en el centro de detención se volvieron una mancha borrosa, un tiempo que no se medía en horas, sino en conteos. Nos contaban por la mañana, al mediodía, por la noche. Éramos cabezas, números en una lista. La comida era una pasta sin sabor que se servía en bandejas de plástico.
La luz del sol solo la veíamos 1 hora al día, en un patio de cemento rodeado de muros altísimos, coronados con alambre de púas. El resto del tiempo estábamos bajo la luz fluorescente de los focos, un resplandor artificial que nunca se apagaba y que no te dejaba saber si era de día o de noche. Empecé a hablar con algunos de los otros detenidos. Cada uno tenía una historia, cada una más desgarradora que la anterior. Estaba Ricardo, un muchacho de El Salvador que había huido de las maras y que temía que lo deportaran a una muerte segura. Estaba Ismael, un hombre de mi edad, de Guerrero, que llevaba 20 años en Chicago y lo habían arrestado en una parada de tráfico por tener una luz trasera rota. Su historia se parecía a la mía, una vida de trabajo, hijos nacidos en Estados Unidos, un error estúpido y de repente todo perdido. Compartir nuestras historias no nos daba consuelo. Al contrario, solo confirmaba la arbitrariedad de nuestra situación. No éramos criminales, éramos trabajadores, padres, esposos. Nuestro único delito había sido nacer en el lado equivocado de una línea imaginaria. La familia Miller, la del niño, intentó ayudar. Contrataron a un abogado de inmigración para mí, un hombre joven, bien intencionado, que vino a verme una vez. Me explicó el proceso. Me dijo que al no tener antecedentes penales y por las circunstancias heroicas de mi arresto, había una pequeña posibilidad de que un juez me concediera una cancelación de deportación. Pero las palabras clave eran pequeña posibilidad. Me explicó que las leyes se habían endurecido mucho, que el sistema estaba diseñado para deportar, no para perdonar. Tu mejor argumento, me dijo, es el hecho de que salvaste a ese niño. Demuestra tu buen carácter moral. La ironía seguía persiguiéndome. Mi buen carácter moral era la razón por la que estaba allí y al mismo tiempo mi única y minúscula esperanza de quedarme. Lo más duro era la inactividad. 30 años sin parar, de sol a sol, y de repente, nada. Nada que hacer más que pensar. Y pensar era una tortura. Pensaba en Sofía, en si estaría preocupada, en cómo estaría manejando los gastos sin el dinero que yo le mandaba. Pensaba en mi camioneta, en mis herramientas. ¿Dónde estarían? ¿Se las habría llevado alguien? Pensaba en los jardines que cuidaba. ¿Quién estaría podando los rosales de los Peterson? ¿Estarían secándose? Eran pensamientos absurdos, insignificantes, pero mi mente se aferraba a ellos porque pensar en lo realmente importante, que podía perderlo todo, que podía no volver a ver a mi hija, que mi vida en este país se había acabado, era demasiado doloroso. La incertidumbre te come por dentro. Cada día esperabas que te llamaran, que te dijeran algo sobre tu caso, pero los días pasaban y nada sucedía. El tiempo se estancaba, se volvía espeso como el lodo. Empecé a sentir que me estaba desvaneciendo, que el Javier que había sido se estaba borrando, dejando solo un caparazón vacío con un uniforme naranja. Pasaron 2 meses. 2 meses que se sintieron como 20 años. Finalmente, me informaron que tendría mi audiencia ante un juez de inmigración. El abogado vino a verme un día antes para prepararme. Me dijo que fuera honesto, que contara mi historia, que enfatizara mi conexión con mi hija y mi contribución a la comunidad. Me dijo que la familia Miller y varios de mis antiguos patrones habían escrito cartas de apoyo para mí. Había un pequeño expediente con mi nombre, lleno de testimonios que hablaban de mi trabajo duro, mi honestidad, mi carácter y, por supuesto, la historia del rescate en la piscina. Todo esto ayuda, Javier, me dijo el abogado, pero al final depende del juez, es una lotería. Esa noche no dormí. Di vueltas en la litera, ensayando en mi cabeza lo que diría. ¿Cómo resumes 30 años de vida en unos pocos minutos? ¿Cómo le explicas a un hombre con una toga que tiene el poder de destruir tu mundo con un golpe de mazo lo que significa haber dejado todo por un sueño? Las palabras se me hacían nudo en la garganta. Me sentía como un mal actor preparándose para el papel más importante de su vida. El día de la audiencia, me esposaron las manos y los pies y me subieron a un autobús con otros 20 detenidos. El viaje fue en silencio.
Podía sentir la tensión, el miedo colectivo. Llegamos a un edificio de oficinas en el centro de Phoenix. La corte de inmigración no era como las que se ven en las películas. Era una sala pequeña, sin ventanas, que parecía más una oficina burocrática que un lugar donde se decidían destinos. Mi juez era un hombre mayor, con cara de cansancio y una pila de expedientes en su escritorio. Hablaba por videoconferencia, su rostro proyectado en una pantalla frente a mí. Ni siquiera estaba físicamente en la misma habitación. Eso me hizo sentir aún más insignificante. Mi abogado presentó mi caso. Habló de mis 30 años en el país, de mi hija en México, de las cartas de apoyo. Luego contó la historia de cómo salvé al pequeño Leo. El juez escuchaba, sin ninguna expresión en su rostro, mientras hojeaba mi expediente. El fiscal del gobierno, un hombre del ICE, argumentó en contra. Dijo que si bien mis acciones eran loables, la ley era clara. Yo había entrado al país sin autorización y había permanecido ilegalmente por 3 décadas. Dijo que no había bases legales para hacer una excepción. Entonces el juez se dirigió a mí. Me hizo algunas preguntas a través de un intérprete. ¿Por qué vino a este país? Para trabajar, para darle una mejor vida a mi hija, su señoría. ¿Tiene lazos familiares en los Estados Unidos? No, señor, solo mi trabajo, mis patrones. ¿Por qué no arregló su situación migratoria en 30 años? Me quedé callado. ¿Qué podía responder? Que el miedo me paralizó, que el sistema es un laberinto imposible para alguien como yo, que siempre pensé que un día regresaría y no sería necesario. Dije lo único que se me ocurrió. No supe cómo, su señoría, solo me dediqué a trabajar. El juez asintió lentamente mirando mis papeles. Hubo un largo silencio, un silencio en el que sentí el peso de toda mi vida. Mi abogado me miró con una mezcla de esperanza y nerviosismo. Yo solo podía mirar la pantalla, el rostro pixelado de ese hombre que tenía mi futuro en sus manos. Finalmente, habló, y sus palabras cayeron sobre mí como piedras. «Señor López», comenzó el juez, con una voz monótona, casi robótica. «He revisado su caso con detenimiento. He leído las cartas de apoyo y estoy al tanto de su acto heroico. Es evidente que usted es un hombre de buen carácter y un trabajador. La Corte reconoce su contribución». Por un instante, una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. Mi abogado me apretó el brazo discretamente. Pero el juez continuó. «Sin embargo, este tribunal no está aquí para juzgar el carácter, sino para aplicar la ley. La ley establece requisitos muy específicos para la cancelación de deportación y, lamentablemente, usted no cumple con uno de los criterios más importantes: demostrar que su deportación causaría un perjuicio extremo e inusual a un familiar directo que sea ciudadano estadounidense o residente legal permanente». Hizo una pausa. «Su hija, aunque dependa de usted económicamente, es ciudadana mexicana y reside en México. Por lo tanto, legalmente, no hay un ancla que lo califique para este alivio migratorio». Cada palabra era un clavo en el ataúd de mi vida en este país. El fiscal del ICE ni se inmutó. Mi abogado bajó la cabeza. Yo no podía procesarlo. Entonces, 30 años de trabajo, de impuestos pagados, de una vida sin problemas, ¿no valían nada? ¿Salvar la vida de un niño estadounidense no era suficiente? La lógica era fría, brutal, inhumana. El juez concluyó: «A pesar de las circunstancias atenuantes, la ley me obliga a denegar su solicitud de cancelación. Se ordena su deportación a su país de origen, México». Y con eso golpeó su mazo. El sonido, seco y definitivo, retumbó en la pequeña sala y en lo más profundo de mi alma. Se acabó. Así de simple. 30 años borrados en 5 minutos por un hombre en una pantalla. Me sentí vacío, como si me hubieran arrancado algo de adentro. Los guardias me levantaron de la silla. Mi abogado se me acercó y me dijo que lo sentía mucho, que habíamos hecho todo lo posible. Yo solo asentí, incapaz de mirarlo a los ojos. Mientras me sacaban de la sala con las cadenas en los pies arrastrándose por el suelo,
Me sentí la persona más estúpida del mundo. Había creído por un momento que la humanidad podía pesar más que la burocracia. Había creído que hacer lo correcto sería recompensado. ¡Qué iluso había sido! El regreso al centro de detención fue diferente. Ya no había incertidumbre. Ahora solo había una certeza terrible. Cuando llegué a la celda común, los otros me miraron. No necesitaron preguntar. Vieron la respuesta en mi cara, en la forma en que caminaba, en la derrota que cargaba sobre los hombros. Ismael, el hombre de Guerrero, se me acercó y me puso una mano en el hombro. «Lo siento, compa», me dijo. «Así es esto. La casa siempre gana». Esa noche, la mentira que le había dicho a Sofía volvió para atormentarme. Voy a estar ocupado unas semanas. ¿Qué le diría ahora? ¿Cómo le iba a explicar que no la volvería a ver en mucho tiempo, quizás nunca más? ¿Cómo le iba a decir que el padre que ella creía fuerte y proveedor había fracasado de la manera más absoluta? El peso de esa futura llamada era casi peor que la propia orden de deportación. Me acosté en la litera y miré el techo de metal, sintiendo las vibraciones del edificio. Me sentí como un objeto en una línea de ensamblaje, esperando ser procesado y despachado. El héroe del noticiero estaba muerto. Solo quedaba el deportado número A207-458-913. Una semana después, en mitad de la noche, nos despertaron a gritos. López, García, Martínez, Ramírez. Mi nombre estaba en la lista. Nos dijeron que recogiéramos nuestras pertenencias. No teníamos nada. Nos devolvieron la ropa de civil con la que llegamos. Volver a ponerme mis propios pantalones, mi camisa gastada, fue extrañísimo. Era como ponerme un disfraz, como intentar ser la persona que era antes, pero sabiendo que esa persona ya no existía. Nos subieron a otro autobús, esta vez más grande, con las ventanas enrejadas. Éramos unos 40 hombres, todos con la misma mirada vacía. El autobús arrancó en la oscuridad del desierto. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el motor y el sonido de las cadenas. A medida que amanecía, pude ver a través de las rejas el paisaje de Arizona por última vez. Los cactus saguaros se levantaban como centinelas silenciosos, testigos de mi llegada y ahora de mi partida. Vi las montañas que había visto cada mañana durante 30 años. Sentí una punzada de algo parecido a la nostalgia, un dolor agudo por una tierra que nunca fue mía, pero a la que le había entregado mi vida entera. El viaje duró varias horas. Nos llevaron a Nogales. El proceso en la frontera fue rápido y eficiente, como el de una fábrica que exporta mercancía defectuosa. Nos quitaron las esposas, nos hicieron firmar unos papeles y nos llevaron a una puerta giratoria de metal. Un oficial de la patrulla fronteriza, joven, con la cara seria, nos dio la última instrucción. Caminen hacia adelante y no miren atrás. Bienvenidos a México. Y uno por uno, cruzamos esa puerta. Al otro lado, el mundo era instantáneamente diferente. El ruido, los olores, el idioma. Estaba de vuelta en México, pero me sentía más extranjero que nunca. Me quedé parado en la acera desorientado. Tenía en el bolsillo unos pocos dólares que me habían devuelto, mi identificación mexicana vencida y nada más. 30 años de trabajo, de sudor, de soledad, y mi patrimonio se reducía a eso. Un hombre de 58 años, con la espalda adolorida y un futuro completamente en blanco. A mi alrededor, otros deportados se dispersaban, algunos llorando, otros simplemente caminando sin rumbo. Fue entonces cuando tuve que hacer la llamada. Busqué un teléfono público, marqué el número de Sofía. Mi corazón latía con fuerza. Esta vez tenía que decir la verdad. «Bueno», contestó ella, con su voz que siempre lograba calmarme. «¿Papá?» «Sí, mija, soy yo», le dije, y la voz se me quebró. «Papá, ¿qué pasa? ¿Estás llorando?» Y ahí, en medio de una calle ruidosa de Nogales, con extraños pasando a mi lado, se lo conté todo. Le conté del rescate, de la noticia, del arresto, del centro de detención, del juez, de la deportación. Lloré como no había llorado en 30 años, con sollozos que me sacudían el cuerpo.
Ella escuchó en silencio al otro lado de la línea. Cuando terminé, hubo una larga pausa. Solo escuchaba su respiración. Pensé que estaba enojada, decepcionada, pero entonces habló, y su voz era firme, clara, la voz de la enfermera en la que se había convertido. «Apá, escúchame», me dijo. «No fracasaste. Y no estás solo. Dime dónde estás. Voy a comprar un boleto de autobús ahora mismo. Voy por ti. Espérame. Vamos a estar bien». Y en ese momento, por primera vez en meses, sentí que podía respirar. La promesa de Sofía fue como un ancla en medio de la tormenta. «Voy por ti». Esas 3 palabras se convirtieron en mi brújula. Pasé 2 días en Nogales, esperando. Me alojé en un refugio para migrantes deportados, un lugar lleno de historias rotas como la mía. Hombres que habían dejado hijos, esposas, negocios, vidas enteras al otro lado del muro. Escucharlos me hizo darme cuenta de la magnitud de esta tragedia silenciosa que afecta a miles. No era solo mi dolor, era el dolor de una generación de hombres y mujeres que habíamos apostado todo a un sueño y habíamos perdido. Comía la sopa que nos daban, dormía en un colchón en el suelo y pasaba las horas mirando la pared, repitiendo en mi mente la voz de mi hija. Era lo único que me impedía derrumbarme por completo. Cuando finalmente llegó el autobús desde Oaxaca y la vi bajar por las escaleras, mi corazón dio un vuelco. No era la niña de la foto, ni la joven de mis recuerdos. Era una mujer, fuerte, segura, con una mirada directa que me recordaba a su abuela. Corrió hacia mí y me abrazó con una fuerza que casi me saca el aire. Y en ese abrazo sentí el peso de los 30 años de ausencia. El viaje de regreso a Oaxaca fue largo y silencioso. Yo miraba por la ventana, viendo pasar un México que apenas reconocía. Los paisajes, las ciudades, todo me parecía ajeno. Sofía me tomaba la mano de vez en cuando, como si supiera que yo necesitaba ese contacto físico para no perderme en mis pensamientos. Me hacía preguntas sencillas sobre mi salud, sobre si tenía hambre. Evitaba el tema de lo que había pasado, y yo se lo agradecí. No tenía fuerzas para volver a contar la historia. Cuando llegamos a nuestro pueblo, la sensación de extrañeza se intensificó. La plaza tenía pavimento, había tiendas que no conocía, las calles estaban llenas de mototaxis. La casa de mi madre, donde Sofía me esperaba, era la misma, pero a la vez diferente. La habían pintado de otro color. Había plantas nuevas en el patio. Eran pequeños detalles, pero para mí eran la prueba de que el tiempo había pasado, de que la vida había seguido su curso sin mí. Entrar en esa casa fue uno de los momentos más difíciles. El olor a las tortillas de mi madre ya no estaba. En su lugar, había un eco de su ausencia que me golpeó con fuerza. Sofía me había preparado un cuarto. Había puesto sábanas limpias en la cama, una toalla. Me trataba con una mezcla de amor y un cuidado casi profesional, como si yo fuera uno de sus pacientes. «¿Por qué nunca me dijiste la verdad, apá?», me preguntó esa primera noche, mientras cenábamos unos frijoles en la cocina. «Sobre lo difícil que era, sobre lo solo que estabas». La miré a los ojos y por primera vez fui completamente honesto. «Por vergüenza, Micha», le confesé, «y por orgullo. Quería que me vieras como un hombre fuerte, que podía con todo. No quería que sintieras lástima por mí. Quería que te sintieras orgullosa». Ella negó con la cabeza y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo siempre he estado orgullosa de ti, papá. No por el dinero que mandabas, sino por tu sacrificio. Pero me hubiera gustado compartir el peso contigo. No tenías que cargarlo todo tú solo». Esas palabras me liberaron de una carga que ni siquiera sabía que llevaba. La carga de la mentira, del superhéroe que nunca fui. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin pesadillas. Estaba en casa, o al menos en el lugar que se suponía que debía hacerlo. Los primeros meses en Oaxaca fueron como aprender a caminar de nuevo. Todo me resultaba extraño. El ritmo de vida, la forma de hablar de la gente, las costumbres. Me sentía como un extranjero en mi propia tierra. La gente del pueblo me recordaba de niño, pero me miraban con una mezcla de curiosidad y lástima.
Pobre Javier. Tanto tiempo allá para regresar sin nada. Escuchaba murmurar a mis espaldas. Esos comentarios me dolían porque confirmaban mi propio sentimiento de fracaso. Intentaba ayudar en la casa, barrer el patio, arreglar alguna cosa, pero mis manos, acostumbradas a la tierra y a las herramientas de jardinería, se sentían torpes en las tareas domésticas. Sofía trabajaba turnos largos en el hospital del pueblo. Se iba temprano y regresaba tarde, cansada. Yo me quedaba solo en la casa, rodeado por los fantasmas de mi pasado y un futuro que no sabía cómo enfrentar. La dinámica entre nosotros se había invertido. Durante 30 años yo fui el proveedor, el que cuidaba de ella a la distancia. Ahora ella era la que me cuidaba a mí. Me daba dinero para mis gastos, se aseguraba de que comiera, me preguntaba cómo me sentía. Odiaba esa dependencia. Me hacía sentir como un inútil, como una carga. Hubo momentos de una profunda depresión, días en los que no quería levantarme de la cama, en los que la apatía me envolvía como una manta pesada. Me sentaba en una silla en el patio durante horas, mirando un punto fijo en la pared, perdido en mis recuerdos. Recordaba el olor del césped recién cortado al amanecer en Arizona, la sensación del sol en mi nuca, la satisfacción de ver un jardín transformado por mi trabajo. Extrañaba la estructura, la rutina, el propósito que me daba mi trabajo. Aquí no tenía nada. Intenté buscar trabajo en el pueblo, pero ¿de qué? Mis habilidades de jardinero de lujo no servían de mucho en un lugar donde la mayoría de la gente apenas tenía un pequeño patio de tierra. Además, a mi edad, ¿quién me iba a contratar? Sentía que mi vida útil había terminado, que los mejores años de mi vida se habían quedado al otro lado de la frontera, enterrados bajo los jardines que había construido para otros. Me sentía viejo, cansado y, lo que es peor, obsoleto. Sofía se dio cuenta de mi estado. Una noche se sentó a mi lado en el patio. No me dijo nada al principio, solo se quedó ahí, compartiendo el silencio conmigo. Luego me dijo: «Apá, lo que te pasó fue una injusticia terrible. Tienes todo el derecho a estar triste, a estar enojado, pero no tienes derecho a rendirte. La vida que tenías allá se acabó, es cierto, pero eso no significa que tu vida se haya acabado. Significa que tienes que empezar una nueva». Sus palabras eran duras, pero necesarias. Me dijo que había estado ahorrando dinero, que su sueño siempre había sido poner una pequeña clínica o un dispensario en el pueblo para la gente que no podía pagar. «¿Por qué no lo construimos juntos?», me propuso. «Tú sabes de construcción, de arreglar cosas. Yo sé de medicina, podemos hacer un equipo». La idea me pareció descabellada al principio. ¿Yo construir una clínica? Pero mientras ella hablaba, con un brillo de emoción en los ojos, algo dentro de mí empezó a moverse. Era una pequeña semilla de esperanza, plantada en la tierra árida de mi desesperación. Quizás, solo quizás, mi vida no había terminado. Quizás, solo estaba empezando un capítulo diferente. La idea de Sofía se fue asentando en mi mente poco a poco. Al principio, la descartaba por imposible. No teníamos suficiente dinero, ni un lugar, ni los permisos, pero mi hija tenía una determinación que yo no le conocía. Empezó a hacer planes, a dibujar bocetos en una libreta, a investigar costos. Heredamos un pequeño terreno de mi madre en las afueras del pueblo, un pedazo de tierra seco y polvoriento que nadie quería. «Aquí», dijo Sofía un día, mientras estábamos parados en medio de la nada. «Aquí lo vamos a construir». Ver su convicción me contagiaba. Por primera vez en meses, sentí una chispa de mi antiguo yo, el hombre que podía hacer florecer el desierto. Empezamos con lo poco que teníamos. Limpiamos el terreno, quitamos las piedras, arrancamos la maleza. Fue un trabajo físico, duro, bajo el sol de Oaxaca, y me sentí vivo de nuevo. Mis manos volvían a tener un propósito. Cada piedra que movía, cada hierba que arrancaba, era como si estuviera limpiando también mi propia alma, quitando las capas de tristeza y resignación. Empezamos a construir con nuestras propias manos. Sofía usaba sus ahorros para comprar los materiales poco a poco, unos sacos de cemento, unas varillas,
unos ladrillos. Yo, con los conocimientos que había adquirido a lo largo de los años, viendo a los equipos de construcción en Estados Unidos, empecé a levantar las paredes. Los vecinos nos miraban con escepticismo. «¿Una clínica ahí? Están locos», decían. Pero a nosotros no nos importaba. Estábamos construyendo algo nuestro, no un jardín para un patrón, no una casa imaginaria con dinero enviado desde lejos. Algo real, tangible, que podíamos tocar. Durante el día yo trabajaba en la construcción, y por la noche, Sofía me curaba las ampollas y los rasguños. Hablábamos más que nunca. Me contaba historias de sus pacientes en el hospital, de las necesidades de la gente del pueblo. Yo le contaba historias de mi vida en Arizona, las buenas y las malas, las que nunca me había atrevido a contar. Nos estábamos conociendo de nuevo, no como un padre proveedor y una hija receptora, sino como dos adultos, dos socios, dos compañeros. El proceso era lento, frustrante a veces. Había días en que el dinero no alcanzaba, en que el calor era insoportable, en que mis fuerzas flaqueaban. En esos momentos, la sombra de mi pasado volvía. Me preguntaba si no estaría mejor en Estados Unidos, aunque fuera en la cárcel, que aquí, luchando por levantar unas paredes en medio del polvo. Pero entonces miraba a Sofía, trabajando a mi lado, mezclando cemento con la misma dedicación con la que cuidaba a un enfermo, y la duda se disipaba. Ella era mi fuerza. Un día, mientras descansábamos a la sombra de una pared a medio construir, me dijo: «Apá, ¿te das cuenta? Allá tú cuidabas jardines para que las familias tuvieran un lugar bonito donde estar. Aquí estamos construyendo un lugar para que las familias tengan un lugar donde sanar. Es lo mismo, solo que esto es nuestro». Esa simple frase me cambió la perspectiva por completo. Dejé de ver la construcción como un sustituto pobre de mi antigua vida y empecé a verla como su continuación, como su evolución. Ya no era el jardinero de los ricos, era el constructor de la esperanza de mi pueblo. Poco a poco, la gente del pueblo empezó a cambiar su escepticismo por curiosidad y luego por apoyo. Veían que íbamos en serio. Un día, don Anselmo, el carpintero, se acercó. «Javier», me dijo, «veo que le estás echando ganas. Yo ya estoy viejo para estos trotes, pero tengo madera guardada que no uso. Si te sirve para las puertas y las ventanas, es tuya». Ese fue el primer gesto. Después vinieron otros. Una vecina nos traía agua fresca y tortillas al mediodía. Unos jóvenes del pueblo se ofrecieron a ayudar a acarrear materiales los fines de semana. Se empezó a correr la voz de que la hija del jardinero iba a poner una clínica para todos. La gente, que al principio me veía con lástima, ahora me miraba con respeto. Ya no era el que regresó sin nada, sino el papá de la doctora, el que está construyendo el dispensario. Mi identidad estaba cambiando. Estaba echando raíces de nuevo, y esta vez eran raíces de verdad, en mi propia tierra, alimentadas por la comunidad. El trabajo nos unió a Sofía y a mí de una manera que 30 años de llamadas telefónicas nunca hubieran podido lograr. Descubrí que mi hija era terca como una mula, increíblemente organizada y con un corazón que no le cabía en el pecho. Ella descubrió que su padre era más que una voz al otro lado de la línea, que era un hombre que sabía trabajar la tierra y la madera, que tenía una paciencia infinita y una fuerza que no se medía en dinero. Hubo discusiones, por supuesto, sobre cómo poner una viga, sobre dónde iba una ventana, pero eran las discusiones de dos personas que construyen algo juntas, no las de un padre ausente y una hija solitaria. Una tarde, mientras poníamos el techo, nos agarró la lluvia. Nos refugiamos bajo una lona, empapados, viendo cómo el agua convertía el polvo en lodo. En lugar de enojarnos, empezamos a reír. Hacía años que no me reía así, con ganas, desde el estómago. En ese momento, bajo la lluvia, me di cuenta de que era feliz. Una felicidad sencilla, humilde, pero profunda. No tenía nada que ver con el dinero o el éxito. Tenía que ver con el propósito, con la conexión. Aún extrañaba cosas de mi vida anterior. La independencia económica,
la sensación de ser bueno en algo que dominaba a la perfección. A veces, por la noche, soñaba que estaba de vuelta en Arizona, podando un rosal, y me despertaba con una sensación de pérdida. Pero esos momentos eran cada vez menos frecuentes. El presente era demasiado demandante, demasiado lleno de vida, como para quedarme anclado en el pasado. Un día recibí una carta. Era de la familia Miller. De alguna manera, habían conseguido mi dirección en Oaxaca. Me contaban que Leo estaba bien, que preguntaba por mí, que nunca olvidarían lo que hice. Adjuntaban un cheque por una cantidad de dinero muy generosa. No es una recompensa, es una inversión en el héroe que nos salvó, escribieron. Me quedé mirando el cheque durante mucho tiempo. El Javier de antes lo hubiera visto como la solución a todos sus problemas, pero el Javier de ahora lo vio de otra manera. Era una ayuda, sí, pero también era el cierre de un ciclo. Le mostré la carta a Sofía. Con esto, dijo con los ojos brillantes, podemos comprar el equipo médico que nos falta. El dinero que venía de mi acto más visible en Estados Unidos serviría para construir nuestro sueño en México. La ironía, por una vez, se sentía dulce. Con el dinero de los Miller, el proyecto tomó un impulso increíble. Pudimos contratar a 2 ayudantes del pueblo, lo que aceleró mucho la construcción. Compramos el equipo médico básico que Sofía necesitaba. Una mesa de exploración, un esterilizador, medicamentos, vendas. La clínica empezó a tomar forma. Ya no era solo un esqueleto de ladrillos, sino un lugar que empezaba a respirar vida. Yo me encargué de los detalles finales con un esmero que no había sentido en años. Lijé las puertas hasta que quedaron suaves como la seda. Pinté las paredes de un color blanco que daba una sensación de limpieza y paz. Y en la entrada, construí con mis propias manos una pequeña jardinera. Planté bugambillas, geranios y una planta de romero. Necesitaba ese pedacito de mi antiguo yo, ese recordatorio de que se puede crear belleza y vida en cualquier lugar. Ver esas flores crecer era como verme a mí mismo, echando raíces y floreciendo en un lugar inesperado. El día de la inauguración fue un día de fiesta en el pueblo. No fue un evento formal, sino una kermés que organizó la gente. Hubo música, comida, niños corriendo por todas partes. Casi todo el pueblo vino a conocer el dispensario comunitario Sofía López. Ver el nombre de mi hija en un letrero de madera que yo mismo había tallado me llenó de un orgullo que ninguna cuenta de banco podría comprar. La gente entraba, miraba las instalaciones con asombro, felicitaba a Sofía. Ella, vestida con su bata blanca, explicaba con paciencia cómo funcionaría el dispensario, los servicios que ofrecería a bajo costo para la comunidad. Yo me quedé en un segundo plano, observando desde la jardinera que había construido. Mucha gente se me acercaba a felicitarme. «Qué buen trabajo, Javier, qué orgullo su hija». Yo solo sonreía y daba las gracias. No necesitaba más. La obra hablaba por sí misma. En ese momento, me di cuenta de que mi definición de éxito había cambiado radicalmente. Antes el éxito era mandar más dinero, tener una casa más grande. Ahora, el éxito era ver la cara de una madre agradecida porque su hijo podría recibir atención médica cerca de casa. Esa tarde, mientras la fiesta seguía, Sofía se acercó y se paró a mi lado. Estuvimos un rato en silencio, viendo a la gente. «Lo logramos, apá», me dijo en voz baja. «No», le respondí. «Tú lo lograste. Yo solo te ayudé a construir las paredes». Ella sonrió y me tomó la mano. «Las paredes son lo que sostienen el techo, papá. Sin ti, esto seguiría siendo un sueño en una libreta». Nos quedamos mirando el atardecer, el cielo de Oaxaca tiñéndose de naranja y morado. En ese instante sentí una paz que nunca había experimentado. La amargura de la deportación, el dolor de la pérdida, la humillación del fracaso, todo eso seguía ahí, en algún rincón de mi memoria, pero ya no me definía. Eran cicatrices, no heridas abiertas. Había encontrado un nuevo propósito. Ya no era el jardinero invisible, era Javier, el constructor, el padre de la doctora. Era un hombre que había vuelto a casa, no al lugar que dejó,
sino a uno nuevo que había ayudado a construir. Y por primera vez en mi vida sentí que pertenecía a un lugar, no por derecho de nacimiento, sino por derecho de obra. La vida en el dispensario se volvió nuestra nueva rutina. Sofía atendía a los pacientes con una mezcla de profesionalismo y calidez que la hizo querer por todos. Yo me convertí en el hombre orquesta del lugar. Hacía la limpieza, me encargaba del mantenimiento, reparaba lo que se rompía y, por supuesto, cuidaba con devoción mi pequeño jardín de la entrada. Me gustaba sentarme afuera en una banquita de madera y ver a la gente llegar. Llegaban ancianos con sus achaques, madres con sus niños enfermos de gripe, trabajadores con alguna herida. Todos entraban con la cara preocupada y salían la mayoría de las veces con una expresión de alivio. Cada una de esas caras era una pequeña victoria para mí. Era la confirmación de que nuestro esfuerzo tenía sentido, de que estábamos haciendo una diferencia real en la vida de nuestra comunidad. A veces, la gente me pagaba con lo que tenía: una gallina, una bolsa de elotes, un queso fresco. Esos pagos valían más para mí que cualquier cheque. Era el lenguaje del agradecimiento sincero, del intercambio humano. Descubrí que tenía un talento inesperado para calmar a los niños que tenían miedo de las inyecciones. Les contaba historias de los jardines de Arizona, de las ardillas y los colibríes, y mientras estaban distraídos, Sofía hacía su trabajo. Nos convertimos en un equipo perfectamente sincronizado. Ella era el cerebro y el corazón del dispensario, y yo era las manos y la columna vertebral. Aprendí a vivir con menos dinero del que nunca había imaginado, y descubrí que era más feliz. La felicidad no estaba en la abundancia, sino en la suficiencia. Tenía un techo, comida en la mesa y un trabajo que me llenaba de orgullo. Y lo más importante, tenía a mi hija. Cenábamos juntos todas las noches. Hablábamos de nuestro día, de los pacientes, de nuestros planes para ampliar el dispensario algún día. Estaba recuperando el tiempo perdido, construyendo los recuerdos que la distancia me había robado. Veía en ella a la mujer increíble en la que se había convertido, y a veces también veía a la niña de 2 años que dejé atrás. Ambas vivían en ella, y yo las amaba a las dos. Claro que no todo era perfecto. A veces, la tristeza por mi vida perdida volvía a visitarme como un fantasma en la noche. Pensaba en los 30 años que no vi crecer a mi hija, en el abrazo de mi madre que nunca pude darle antes de que muriera. La deportación me había arrancado de un lugar, pero también me había dejado marcado para siempre. Era una herida que nunca sanaría del todo, pero aprendí a vivir con ella. Entendí que la vida no se trata de no tener cicatrices, sino de saber cómo vivir con ellas, de entender que son parte de tu historia, de lo que te ha hecho más fuerte. Un día, un joven del pueblo que también había sido deportado de Estados Unidos vino a buscarme. Estaba perdido, deprimido, igual que yo al principio. Me senté a hablar con él. Le conté mi historia, sin adornos, sin heroísmos. Le hablé del dolor, del fracaso, pero también de la posibilidad de empezar de nuevo. No sé si mis palabras le sirvieron de mucho, pero al irse, me dio las gracias. «Nadie me había entendido como usted», me dijo. En ese momento, comprendí que mi experiencia, por dolorosa que fuera, también podía ser una herramienta para ayudar a otros. Quizás ese era mi último propósito. Un año después de la inauguración del dispensario, cuando la vida parecía haber encontrado un ritmo apacible y predecible, el pasado regresó de la forma más inesperada. Recibí una llamada a la oficina de la clínica. Era una mujer con un acento estadounidense. Se presentó como Sara, la hija de los señores Miller, la madre de Leo, el niño que yo había salvado. Su voz sonaba agitada, nerviosa. Me dijo que ella y su familia vendrían a Oaxaca. Querían visitar el dispensario del que tanto les había hablado en mis cartas de agradecimiento. Querían conocerme en mi nuevo entorno. Y me dijo algo que me dejó helado. «Javier, hemos estado en contacto con un programa de televisión, uno de esos que cuentan historias humanas. Les fascinó tu caso, la ironía de todo. Quieren venir con nosotros, documentar nuestro reencuentro y la clínica que ayudamos a financiar.
Creen que tu historia puede generar conciencia sobre las leyes de inmigración. Mi primer instinto fue negarme. El pánico se apoderó de mí. Volver a las cámaras, a la exposición, a ser el centro de una historia, era mi peor pesadilla. Fue precisamente esa atención la que me había destruido la vida. Sofía y yo hablamos esa noche. Le conté de la llamada, de mi miedo. «No tienes que hacerlo, apá», me dijo con su calma habitual. «Podemos decirles que no, que agradecemos su visita, pero que preferimos mantenerlo en privado». Yo estaba a punto de aceptar esa salida, pero algo me detuvo. Recordé al joven deportado que vino a buscarme. La mirada de desesperanza en sus ojos. Recordé las historias de mis compañeros en el centro de detención. Recordé mi propia impotencia ante un sistema sordo y ciego. Mi invisibilidad me había protegido durante 30 años, pero al final no me había salvado, y mi visibilidad momentánea me había condenado. ¿Y si esta vez era diferente? ¿Y si esta vez contar mi historia, con mi propia voz, en mi propia tierra, podía servir para algo más grande que yo? ¿Podía ponerle un rostro humano a los miles de deportados que son solo un número en una estadística? Era un riesgo enorme. Me aterraba la idea de revivir el trauma, de exponerme de nuevo. Pero el miedo a quedarme callado, a dejar que mi historia se perdiera, empezó a parecerme un miedo aún mayor. Tomé una decisión. «Lo voy a hacer», le dije a Sofía, «pero con una condición. No seré el héroe humilde, no seré la víctima trágica, seré Javier. Un hombre que trabajó, que amó, que fue deportado injustamente y que encontró la forma de empezar de nuevo. Contaré la historia completa». Sofía me apoyó. La semana siguiente fue un torbellino de preparativos. El equipo de televisión llegó al pueblo. Eran respetuosos, pero su presencia alteró la calma de nuestro pequeño universo. Montaron luces en el dispensario, me pusieron un micrófono en la camisa. Me sentí extrañamente familiarizado con esa sensación, pero esta vez no estaba solo. Tenía a mi hija a mi lado, a mi comunidad respaldándome. La familia Miller llegó al día siguiente. El reencuentro fue increíblemente emotivo. Ver al pequeño Leo, ahora un niño sano y hablador de 6 años, corriendo por el patio del dispensario, fue como cerrar un círculo. Sara me abrazó y lloró. «Esto es gracias a ti», me decía mirando la clínica. «No», le respondí. «Esto es gracias a todos». La entrevista principal fue al atardecer, sentado en la banquita frente a mi jardín. La cámara estaba encendida. Las luces me apuntaban y el entrevistador me hizo la primera pregunta. «Javier, cuéntenos cómo se siente estar de vuelta en México después de todo lo que pasó». Respiré hondo y empecé a hablar. «Sentirme de vuelta». Comencé, buscando las palabras con cuidado. Es una pregunta complicada, porque volví a la tierra donde nací, pero no al hogar que dejé. El hogar que yo tenía en mi memoria ya no existe. Y el hogar que construía ya con 30 años de mi vida me fue arrancado, así que por mucho tiempo me sentí sin hogar en ninguna parte. Hablé durante casi 2 horas. Conté todo, desde mi llegada a Arizona, la soledad, el trabajo, las llamadas a mi hija. Describí la sensación de ser invisible, el miedo constante. Narré el rescate de Leo, no como un acto heroico, sino como una reacción humana, instintiva. Y luego hablé del arresto, del centro de detención, de la deshumanización de ser solo un número. No culpé a los oficiales que me arrestaron, ni al juez que me deportó. Culpé al sistema, a las leyes frías que no ven personas, sino expedientes, a una lógica que castiga a un hombre por salvar una vida, pero ignora 30 años de trabajo y contribución. Mi voz no era de víctima, era de testigo. Estaba dando testimonio no solo por mí, sino por los miles de Ismaeles y Ricardos que no tenían una cámara frente a ellos. Mientras hablaba, veía a mi alrededor, veía a Sofía, escuchando con lágrimas silenciosas en los ojos, veía a la familia Miller, conmovidos, veía a la gente de mi pueblo, que se había congregado a una distancia respetuosa para observar, y me di cuenta de que ya no tenía miedo.
El poder de contar tu propia verdad es inmenso. Te libera. Les conté cómo mi hija vino por mí, cómo me levantó de la oscuridad y cómo juntos empezamos a construir el dispensario. Les mostré mis manos, ya no las manos de un jardinero, sino las de un constructor. Estas manos, dije mirando a la cámara, fueron consideradas ilegales en un país, pero aquí en mi tierra, con la ayuda de mi gente, estas mismas manos han construido un lugar que da salud y esperanza. Entonces, díganme ustedes, ¿son estas las manos de un criminal? El silencio que siguió fue profundo, pesado. El entrevistador, un hombre curtido en 1000 historias, tenía los ojos enrojecidos. Sabía que no necesitaba decir nada más. La historia estaba contada. Al día siguiente, el equipo de televisión se fue. La familia Miller se quedó unos días más. Pasamos tiempo juntos, no como un patrón y un empleado, sino como amigos. Les mostré mi pueblo, comimos en el mercado, les presenté a la gente. Vieron de primera mano la comunidad que habíamos formado. Antes de irse, Sara me dijo algo que se me quedó grabado. Javier, siempre pensé que nosotros te habíamos ayudado a ti, pero ahora me doy cuenta de que fuiste tú quien nos ayudó a nosotros. Nos enseñaste el verdadero significado de la resiliencia y la comunidad. Cuando se fueron, el pueblo volvió a la normalidad, pero algo había cambiado en mí. Me había enfrentado a mi mayor miedo y había sobrevivido. Había usado mi voz, esa voz que mantuve callada durante 30 años, y había descubierto que era poderosa. No sabía qué impacto tendría el programa de televisión cuando saliera al aire. Quizás cambiaría algunas mentes. Quizás no cambiaría nada. Pero para mí, ya había hecho la diferencia. Había reclamado mi historia. Ya no era algo que me había pasado, era algo que yo contaba. Y en ese acto de contar, encontré mi verdadera liberación. Pasaron varios meses. La vida en el dispensario continuó su curso. A veces el recuerdo de las cámaras y la entrevista se sentía como un sueño lejano. Un día recibimos una llamada de Sara. Nos dijo que el programa estaba a punto de emitirse a nivel nacional en Estados Unidos. Una parte de mí sintió el regreso del viejo pánico, pero otra parte sintió una calma extraña. Yo había dicho mi verdad. Lo que pasara después ya no estaba en mis manos. La noche que se emitió, Sofía y yo no pudimos verlo, por supuesto. Pero a la mañana siguiente, nuestro mundo cambió. El teléfono del dispensario empezó a sonar sin parar. Eran llamadas de Estados Unidos. Gente que había visto el programa y que había buscado la forma de contactarnos. Eran voces de todo tipo, inmigrantes mexicanos que se sentían identificados con mi historia, ciudadanos estadounidenses conmovidos que querían ayudar, abogados que ofrecían sus servicios pro bono para otros casos. Fue abrumador. Una estación de radio en español de Los Ángeles me llamó para entrevistarme en vivo por teléfono. Hablé con ellos, contando mi historia una vez más. Pero el impacto más grande no fue a distancia, fue local. Un hombre de negocios de Oaxaca, originario de nuestro pueblo, vio el programa por internet. Se presentó en el dispensario una semana después. Yo también fui inmigrante, nos dijo. Sé lo que es luchar. Lo que ustedes han hecho aquí es un milagro. Nos hizo una donación que nos permitió no solo terminar de equipar la clínica, sino empezar a planificar una pequeña ampliación. Empezaron a llegar cajas de donaciones de iglesias y organizaciones de Estados Unidos, medicamentos, material de curación, ropa para bebés. La historia, mi pequeña y dolorosa historia, había tocado un nervio. Había cruzado la frontera de una manera que yo nunca pude, legalmente. Se había convertido en un puente. La gente no veía a un ilegal, veía a un padre, a un trabajador, a un hombre que hizo lo correcto y fue castigado por ello. La ironía final era que mi deportación había generado más ayuda y más conexión de la que nunca hubiera soñado conseguir mientras vivía allá. En medio de todo ese torbellino, lo que más me conmovió fue un sobre que llegó por correo. No tenía remitente, solo nuestra dirección. Adentro había una hoja de cuaderno, escrita con una caligrafía infantil. «Hola, señor Javier», decía.
Vi su historia en la tele con mis papás. Mi papá también es de México y trabaja mucho. Le di un abrazo muy grande después de ver lo que le pasó a usted. Gracias por ser valiente. No estaba firmado. Era solo el dibujo de un corazón. Sostuve esa pequeña hoja de papel en mis manos y sentí que todo el viaje, todo el dolor, había valido la pena. Mi historia había servido para que un niño abrazara a su padre. No había premio ni ley cambiada, ni estatus migratorio que pudiera compararse con eso. Entendí que el verdadero cambio no siempre ocurre en los juzgados o en los congresos. A veces ocurre en el corazón de una sola persona. Y eso es suficiente. Me di cuenta de que mi vida no se había roto en dos partes, una allá y otra acá. Era una sola vida, una sola historia, con un hilo conductor, la lucha por la dignidad. Y esa lucha finalmente la estaba ganando. El dispensario se convirtió en un símbolo de esperanza en la región. Ya no era solo nuestro proyecto, era el proyecto del pueblo. Con las donaciones y el apoyo, pudimos contratar a otra enfermera para ayudar a Sofía y ampliar los horarios de atención. Yo seguía siendo el encargado del mantenimiento, y mi jardín, que ahora era más grande y frondoso, se había convertido en la sala de espera no oficial del dispensario. La gente se sentaba en las bancas bajo la sombra de las bugambillas mientras esperaban su turno. A menudo me sentaba con ellos, escuchaba sus historias, sus preocupaciones. Me convertí en una especie de consejero, un oído amigo. Muchos hombres se me acercaban para hablar de sus hijos en el norte, de la soledad, del peso de la distancia. Encontraban en mí a alguien que entendía su dolor sin necesidad de muchas palabras. Ya no era solo el padre de la doctora. Me había ganado mi propio lugar en la comunidad, un lugar basado en la empatía y la experiencia compartida. Mi deportación, la mayor tragedia de mi vida, se había convertido en mi mayor fortaleza. Un día recibí una visita inesperada. Era mi antiguo patrón, el señor Peterson, el de los Rosales, un hombre mayor, jubilado, que había viajado desde Arizona solo para verme. Se sentó conmigo en la banca de mi jardín. «Javier», me dijo, con la voz un poco temblorosa, «vi el programa». Y me sentí tan avergonzado. Me confesó que durante los 20 años que trabajé para él, nunca se había preguntado realmente por mi vida, por mi familia, por mi situación. «Eras solo el jardinero», admitió. «El mejor que he tenido, pero solo eso. No vi al hombre. Te pido perdón por mi ceguera». Sus palabras me tomaron por sorpresa. Nunca esperé una disculpa. «No tiene por qué disculparse, señor. Era el orden de las cosas», le dije. «No», insistió él. «No debería ser así». Tu historia me abrió los ojos. Me hizo ver que detrás de cada jardinero, de cada cocinero, de cada trabajador de la construcción, hay una historia como la tuya. Se quedó unos días en el pueblo. Conoció a Sofía, vio el dispensario. Antes de irse, me dio un abrazo. «Estoy orgulloso de ti, Javier. No por el niño que salvaste, sino por el hombre que eres». Ese momento significó para mí tanto como la orden de deportación, pero en el sentido opuesto. Fue una sanación, un reconocimiento de mi humanidad que había esperado por 30 años. La vida continuó, con sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas. El dispensario siguió creciendo. Sofía se enamoró de un médico joven que vino a hacer su servicio social al pueblo y decidió quedarse. Verla feliz, construyendo su propia familia, su propia vida, era mi mayor recompensa. A veces, cuando estoy regando mis plantas al atardecer, pienso en el camino recorrido. Pienso en el joven de 28 años que cruzó la frontera con miedo y esperanza. Pienso en el hombre invisible de 58 años que fue deportado, y pienso en quién soy ahora, y entiendo que los tres son la misma persona. La vida no borra el pasado, lo integra. Las raíces que eché en Arizona, aunque me las arrancaron, me nutrieron de alguna manera, me enseñaron de resiliencia, y las raíces que estoy echando aquí son más profundas, más fuertes, porque están regadas con la verdad de mi propia historia. Ya no miro al norte con nostalgia ni con rencor. Lo miro como parte de lo que soy,
Un capítulo largo y doloroso, pero un capítulo que al final me trajo de vuelta a casa, a un hogar que yo mismo ayudé a construir. Hoy tengo 62 años. Las líneas en mis manos son más profundas. Mi espalda duele un poco más por las mañanas, pero mi espíritu se siente más ligero que nunca. El dispensario ya no es el dispensario de Sofía. Ahora todos le dicen la clínica de don Javier y su hija. Esa pequeña inclusión, ese reconocimiento, significa el mundo para mí. Ya no soy una sombra, ni un anexo. Soy un pilar de mi comunidad. Mi vida es tranquila. Mis días empiezan y terminan en mi jardín. Hablo con las plantas, hablo con la gente, escucho más de lo que hablo. He aprendido que cada persona carga su propia historia de ausencias y sacrificios, y que a veces lo único que necesitan es que alguien los escuche sin juzgar. Me convertí, sin quererlo, en el guardián de las historias del pueblo, y al hacerlo siento que mi propia historia se vuelve menos una carga y más un regalo, una herramienta que me permite conectar con los demás de una forma más profunda. Sofía y su esposo, Carlos, ahora dirigen la clínica juntos. Tienen planes de añadir un pequeño consultorio dental. A veces me siento con ellos a ver los planos y doy mi opinión sobre la construcción. Me hacen sentir parte de todo, valoran mi experiencia. Y hace 6 meses me dieron la noticia más hermosa: voy a ser abuelo. La idea de tener un nieto, de poder cargarlo, de verlo crecer día a día, de contarle cuentos mientras lo meso en mis brazos, es algo que me llena de una alegría que casi no me cabe en el cuerpo. Es la oportunidad de vivir todo lo que me perdí con mi propia hija. Es la prueba de que la vida, a pesar de sus golpes crueles, siempre encuentra la manera de darte una segunda oportunidad, de hacer que los ciclos se completen de una forma hermosa e inesperada. Pienso en ese niño o niña que nacerá aquí, en su tierra, rodeado de su familia, con un abuelo que le enseñará a cuidar las flores. Y siento que todo ha valido la pena. Ya no pienso en términos de fracaso o éxito. Esas son palabras demasiado simples para describir una vida. Mi vida ha sido una vida. Con dolor y con alegría. Con pérdida y con encuentro. Con soledad y con comunidad. Si algo he aprendido, es que el hogar no es un lugar en un mapa. No es un pedazo de tierra que te pueden quitar. El hogar es un sentimiento. Es saber que perteneces, que eres visto, que tu existencia importa. Y yo encontré mi hogar aquí, en este pequeño rincón de Oaxaca, no porque nací aquí, sino porque volví a nacer aquí. Renací de las cenizas de una vida que se quemó, y como el fénix, descubrí que en el final estaba mi verdadero comienzo. La ironía, que una vez fue mi verdugo, ahora la veo como una bendición disfrazada. Ser visible me costó mi vida en Estados Unidos, pero me devolvió mi vida aquí. Me devolvió a mi hija, me devolvió a mí mismo. Y ese es un intercambio que, a pesar de todo el dolor, hoy acepto con un corazón lleno de gratitud. A veces me preguntan si estoy enojado, si guardo rencor. Y la verdad es que ya no. El enojo es un veneno que solo te daña a ti mismo. Gasté muchos años consumido por la tristeza y la impotencia. Hoy elijo la paz. Perdoné al sistema, no porque lo merezca, sino porque yo merezco vivir sin esa carga. Perdoné a las circunstancias. Entendí que cada evento, incluso el más doloroso, fue un eslabón en la cadena que me trajo hasta este momento, sentado en esta banca, esperando a mi nieto. Miro mis manos. Ya no son las manos de un jardinero que embellecía propiedades ajenas, ni las de un constructor que levantaba paredes. Son las manos de un abuelo, manos que pronto cargarán una nueva vida. Y esa es la transformación más importante de todas. He pasado de cultivar flores para otros a cultivar un legado para mi propia familia. De construir un edificio a ayudar a construir un futuro. La historia del programa de televisión tuvo un eco que duró mucho tiempo. Aún hoy a veces recibimos cartas o pequeñas donaciones de gente que acaba de ver el reportaje por internet. Se ha convertido en una pequeña leyenda, la historia del jardinero deportado. Pero aquí en el pueblo,
La gente ya no habla de eso. Me conocen por quien soy ahora, por el hombre que siempre tiene una palabra de aliento, que sabe escuchar, que cuida el jardín de la clínica como si fuera el paraíso. Mi vida no es emocionante, no salgo en las noticias, pero tiene un peso, una sustancia, una autenticidad que nunca tuve en mis 30 años en el norte. Allá, mi valor se medía en la cantidad de trabajo que podía producir, en los dólares que podía mandar. Aquí, mi valor se mide en los lazos que he formado, en el amor que doy y recibo. Es una economía diferente, una que no se puede depositar en un banco, pero que te hace inmensamente rico. Esta es mi verdad. La historia de un hombre que se volvió invisible para sobrevivir y que tuvo que volverse visible para ser destruido, solo para descubrir que en esa destrucción se encontraba la semilla de su verdadera vida. Fue un camino largo, lleno de espinas, pero al final del sendero encontré mi propio jardín. Un jardín humilde, aquí en Oaxaca, pero un jardín donde mis raíces por fin están seguras, donde ninguna ley ni ninguna frontera pueden arrancarme. Un jardín donde pronto jugará mi nieto. Y no hay paraíso en la tierra que se pueda comparar con eso. He aprendido que la vida te quita, sí, pero si tienes el coraje de seguir adelante, también te devuelve. A veces, no te devuelve lo que perdiste, sino algo mucho mejor, algo que ni siquiera sabías que estabas buscando. A mí me quitó un sueño americano, pero me devolvió un alma mexicana. Y por eso, a pesar de todo, hoy puedo decir que soy un hombre en paz. Al contarles todo esto, siento como si estuviera regando mi propio jardín una última vez, dejando que todo fluya. Porque las historias, como las plantas, necesitan ser cuidadas y compartidas para que no se sequen, para que no mueran en el silencio. La mía es solo una entre millones. Cada persona que ha tenido que dejar su tierra lleva consigo un universo de sacrificios, de esperanzas y a veces de profundas heridas. Historias que a menudo permanecen invisibles, como lo fui yo durante tanto tiempo. Me pregunto, ¿cuántas historias como la mía están ahora mismo ocurriendo? ¿Cuántos padres y madres están hablando por teléfono con sus hijos, mintiendo para no preocuparlos, diciéndoles que todo está bien, mientras su mundo se desmorona? Es un dolor silencioso, una procesión que se lleva por dentro y que rara vez se comparte. Por eso creo que es tan importante hablar, prestar nuestra voz a los que no pueden o no se atreven a usar la suya. Quizás al escucharme, alguien se sienta un poco menos solo. Quizás mi experiencia pueda servir como un pequeño faro en la oscuridad para alguien que esté pasando por un momento de desesperanza, sintiendo que su vida ha fracasado. Si algo he aprendido, es que el fracaso es solo una estación, no es el destino final. Siempre hay una oportunidad para reinventarse, para encontrar un nuevo propósito, incluso en los lugares más inesperados y con las herramientas que menos imaginabas. Mi propósito ya no era crear belleza para otros, sino crear salud para los míos. El de ustedes puede ser otro. A veces la vida nos obliga a soltar el sueño que teníamos para poder abrazar el destino que nos esperaba. Y casi siempre, ese destino es más auténtico, más nuestro. Ahora que conocen mi viaje, desde los jardines de Arizona hasta este pequeño dispensario en Oaxaca, les pido que miren a su alrededor, que vean al hombre que les sirve el café, a la mujer que limpia la oficina, al joven que trabaja en la construcción. Detrás de cada uno hay una historia tan compleja y profunda como la mía. Quizás no puedan cambiar las leyes, pero pueden cambiar la forma en que ven a las personas. Pueden ofrecer una sonrisa, una palabra amable, un gesto de reconocimiento. Créanme, a veces ese simple acto de ver al otro, de reconocer su humanidad, puede ser el agua que una planta necesita para no morir. Me gustaría mucho leerlos en los comentarios. Cuéntenme, ¿alguna vez han sentido que un final doloroso fue en realidad el comienzo de algo mejor? Sus historias también merecen ser escuchadas. Y si esta historia les ha tocado el corazón, consideren suscribirse,
porque aquí seguiremos compartiendo las voces de aquellos que, como yo, hemos aprendido a florecer después de haber sido arrancados de raíz. Así que esta es mi herencia. No es una casa grande ni una cuenta de banco. Es esta historia. Una historia que le contaré a mi nieto cuando sea lo suficientemente mayor para entenderla. Le contaré que su abuelo fue un hombre que cruzó desiertos, que aprendió a hablar con las flores, que vivió en las sombras para darle un futuro a su hija. Le contaré que un día, por hacer lo correcto, lo perdió todo. Pero también le contaré que en esa pérdida encontró su verdadero tesoro, su comunidad, su propósito y a su familia de una manera que nunca antes había tenido. Le enseñaré que la verdadera valentía no está en no tener miedo, sino en actuar a pesar de él. Y le mostraré mis manos, estas manos viejas y agrietadas, y le diré: con estas manos tu abuela y yo construimos un lugar para sanar a nuestra gente. Nunca olvides que tus manos también tienen ese poder. Gracias por haberme acompañado en este viaje, por haberme permitido abrirles mi corazón. Sacar todo esto ha sido sanador, porque al compartir nuestro dolor, le quitamos poder sobre nosotros, y al compartir nuestra esperanza, la multiplicamos. Espero que mi testimonio les deje una semilla. La semilla de la empatía, de la resiliencia, de la importancia de la comunidad. Riéguenla, cuídenla, y dejen que crezca en sus propias vidas. Les invito a que hagan de este espacio un lugar seguro. Cuenten en los comentarios qué sintieron, qué aprendieron, qué parte de esta historia resonó con ustedes. A veces escribir nuestra propia experiencia, aunque sea en un pequeño comentario, es el primer paso para reclamarla. Yo soy Javier López, de Oaxaca. Fui jardinero, fui deportado. Hoy soy constructor, soy padre y pronto seré abuelo. Y sobre todo soy un hombre que aprendió que incluso después del invierno más duro, la primavera siempre encuentra la forma de llegar. Si quieren seguir escuchando historias que nos recuerdan la fuerza del espíritu humano, suscríbanse y únanse a nuestra comunidad. Aquí, todas las voces importan. Aquí, todas las historias merecen florecer. Gracias por escuchar.